Y llegó el momento de la entrevista internacional de Rolando Gallego, en este caso el director español Fernando León de Aranoa, a partir del estreno de su documental sobre Joaquín Sabina, Sintiéndolo mucho. Muchas gracias. Hola Fernando, un gusto hablar nuevamente con vos. Hemos hablado hace muchos, muchos años. Bueno, me alegro. Es que bueno, un gusto también. Bueno, igualmente. Bueno, primero, lo primero que me gustaría saber es, ¿cómo le seguiste el ritmo a Joaquín? Pues con dificultad, con dificultad. Porque sí, porque Joaquín es, bueno, hay que, cuando empezamos a grabar, la verdad es que no teníamos un plan concreto, ¿no? O sea, no hubo un diseño, no dijimos vamos a tener un documental dentro de 2, 3, 5 años, ¿no? Sino que no sabíamos qué estábamos haciendo, fue como sabíamos que queríamos compartir un proceso creativo, un trabajo, pero sin ponernos una serie de obligaciones, ¿no? Y así empezamos, ¿no? Hace 13, 14 años, así fue como empezó. Yo creo que eso nos quitó mucha presión a los dos, me quitó presión a mí y sobre todo se la quitó a él, de manera que aquello era más un disfrute, ¿no? Y compartir momentos pues de mucha intensidad, a veces creativa o artística, pero que yo podía registrar y ser parte de ellos, pero sin tener objetivos, ¿no? Y entonces muy pronto, bueno, me preguntabas cómo le pude seguir el ritmo, pues yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, muy pronto entendí que yo no tenía que intentar como someter a Joaquín a la lógica de un rodaje o a unos plazos o a unos planes de rodaje, que habría sido una mala idea, porque habría sido quitarle precisamente ese ritmo, esa velocidad, esa espontaneidad que él tiene, ¿no? Sino que era al revés, que tenía que ser yo el que se dejara más bien desordenar por el caos de Joaquín, ¿no? Subirme yo a su trupe, a su caos, e intentar contarlo, ¿no? Y no intentar organizarlo, habría sido muy mala idea, creo, ¿no? Habría sido... Entonces, a partir de ahí lo que hice fue lo que tú has expresado, pues seguirle el ritmo, ir pegarme un poco a él, a su trabajo, en momentos que íbamos eligiendo y que de alguna manera expresan o tenían que ver con la idea de expresar su creatividad, su universo, su arte, ¿no? O sea, es decir, yo no quería hacer un documental ni biográfico, ni testimonial, ni geográfico, es decir, quería hablar de lo que a él le conecta con su creatividad y con su... Y a partir de ahí, pues seguirle el ritmo, pues como podía, digamos, grabando esas situaciones. Joaquín es muy nervioso, si no puedes, ahí, o sea, él no para, ¿no? Entonces yo no puedo decirle, mira, ahora cuando te diga, cuenta 10 y sales por esa puerta y voy a grabar un plano muy estético, muy bonito, olvídate. No, o sea, no lo va a hacer, pero porque es un caos, porque se va a olvidar, porque va a salir antes, porque... Así que muy pronto dije, mira, esto hay que seguirle a Joaquín, ¿no? Y luego, pues, convertir esto en un relato, ¿no? Ahí hablabas de que, bueno, era un poco también seguir de lo que él tenía ganas de hablar. ¿Qué pasaba con lo que no tenía ganas de hablar? Por ejemplo, hay un momento en la película que a mí me generó como mucho interés que tiene que ver con su infancia. Y él, bueno, como que revela algunas cosas, pero como que se queda con eso. ¿Qué pasaba cuando por ahí no tenía ganas de hablar de algo y vos sí por ahí tal vez tenías la inquietud o te hubiera interesado seguir por ahí? Mm. Fíjate que Joaquín es muy generoso, ¿no? Yo no tuve en ningún momento la sensación de que hubiera algo de lo que él no quisiera hablar. Es decir, que él habla además de cuestiones personales sin ningún problema, ¿eh? De una manera... Yo más bien tenía claro que había cosas de las que no me interesaba hablar. Te hablaba antes de lo biográfico, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, yo sé que a veces libros y relatos y series que hablan, no sé, de las relaciones sentimentales, de la infancia, entendida como un episodio. Y a mí todo eso no me interesaba, ¿no? A mí me interesaba hablar de todo aquello que de alguna manera pues, le inspira y forma parte de su universo creativo, ¿no? Y por ejemplo, cuando grabamos en Úbeda, que es verdad que fue el espacio que yo elegí para hablar un poco de cosas relacionadas con su infancia, porque de alguna manera podía mostrarlas a la vez, ¿no? Pues me interesó mucho pisar con él el mismo escenario donde actuó con 14, 15 años por primera vez, ¿no? Y que desde ese escenario me hiciera un relato de su viaje, ¿no? Por todos los escenarios, ¿no? Que ha pisado, ¿no? O hablar de, por ejemplo, surgió lo de su padre, ¿no? Como él habla del padre como la persona que le inició en la poesía y en el amor por la palabra, ¿no? Por la escritura, ¿no? Entonces todo eso me interesaba porque de alguna manera eso está en el trabajo de Joaquín hoy, está en lo que sigue haciendo, ¿no? Con 70, 73 años, ¿no? Mientras que otros aspectos, pues, más puramente biográficos, pues como la casa donde nació, la visitamos, yo grabé ahí incluso con él, pero luego no me parecía que fuera lo más interesante, ¿no? O sea, no, datos que, digamos, forman parte de su vida, pero no de su arte, ¿no? Y se quedaron fuera. Pero no hubo ningún límite, ¿eh? Tengo que decir que la apertura de Joaquín y la confianza y la tranquilidad fue absoluta, vamos. Ok, él llegó a olvidarse también de la cámara.
hay dos momentos en los cuales, bueno, uno no vamos a revelar mucho, pero que tiene que ver con la grabación final, y otro antes de un recital que tiene como un polvo que es para salivar y él como que se da cuenta que está la cámara tomando eso y dice, no vayan a pensar que es otra cosa. Pero si no, él ya se olvidó de la cámara. Sí, pasaba mucho, ¿no? Más, cuanto más intenso era el momento que vivíamos, lógicamente más se olvidaba, ¿no? Por supuesto en México, ¿no? Después bueno, del accidente, de la acogida a José Tomás, ¿no? A su amigo al torero, pues esa noche que él estaba en un estado anímico y emocional eh, pues muy alterado, yo entraba y salía, yo intentaba medir también la distancia, que es lo que haces cuando filmas al final un documental, pero pronto sentí que él estaba cómodo conmigo allí, ¿no? Que a él no le, él se había olvidado de la cámara, ¿no? Él estaba viviendo eso con tanta intensidad. Éramos nosotros. Eso por ahí lo decía un viejo maestro documentalista, expresaba eso, ¿no? Decía, elige para tus documentales a alguien, un sujeto que esté más preocupado por lo que está viviendo que por ti, que por tu presencia, ¿no? Yo creo que ese fue el caso de Joaquín muchas veces. Aunque también puedo decir que en algún momento sí percibía que a lo mejor la presencia de la cámara en momentos de dificultad que tienen que ver con lo escénico, con salir a actuar, ¿no? Como antes del concierto de ventas o al final, en esa secuencia de la grabación de una canción, ¿no? Seguramente yo sí sentía que la presencia de la cámara añadía un grado más de a lo mejor de intimidación, ¿no? Cuando él se sentía pues un poco más vulnerable, ¿no? Ante una exposición, eso sí lo podía sentir, ¿no? Entonces yo ahí intentas pues lo contrario, no estar presente, alejar la cámara, retirarla incluso, grabar de lejos, etcétera, ¿no? Pues para que esa presencia no sea molesta, ¿no? Claro. ¿Tuviste que investigar sobre él, más allá de que tal vez la relación tiene que ver con cómo nosotros lo tenemos presente en nuestras vidas a Joaquín, pero tuviste que investigar sobre él y durante tantos años, digo, hubo algo que descubriste que tal vez rodando la película apareció algún dato que tal vez no había aparecido antes en ningún otro lugar? Pues mira, yo o sea, no hice ninguna investigación específica, en parte porque conocía muy bien su música, que es lo que más ya la conocía muy bien, ¿no? Que al final es lo que más me importaba. Y a él, de alguna manera, pues personalmente también le conocía, al menos su manera, se podía imaginar cómo iban a ser algunas cosas en la relación y en el trabajo, ¿no? Pero es todo lo que quería saber. Yo creo que haber hecho una investigación de otro tipo igual me habría llevado pues, a informaciones que luego de alguna manera quieres escuchar repetidas en tu documental, ¿no? Y eso a veces es una equivocación, porque ya son cosas que no solo se han dicho ya, sino que además te las van a dar secas, ¿no? O sea, no van a tener la frescura del momento, de la inspiración. De hecho, para mí muchos de los mejores momentos en el documental es cuando yo descubro, aprendo cosas con Joaquín que no sabía, ¿no? Porque es, no sé, cuando habla de la influencia de la música popular en México, ¿no? De cómo todo eso ha influido en su música, pero también bueno, pues esas diferencias, como él también establece una diferencia entre la poesía y las canciones, ¿no? A la hora de escribirlas, ¿no? Son todo cosas que yo no le había escuchado decir antes y me interesó mucho oírle decir, ¿no? Y luego cosas específicas, pues sí, yo sí creo que habrá alguna, ¿no? Yo no sé si por ejemplo, en Úbeda otra vez, el momento en el que habla de la relación con su padre, ¿no? Bueno, pues me parece que, no sé, yo creo que nunca le he oído hablar antes así, ¿no? De la importancia que tuvo su padre como inspirador, ¿no? También creo que habla mucho de su momento vital y de cómo él, bueno, pues ese reconocimiento, ¿no? A la figura de su padre, en este caso, le importa hacerla, necesita hacerla, ¿no? Y utiliza el documental para hacerla, ¿no? No es esa especie de homenaje, ¿no? Así que lo mejor casi siempre es lo inesperado, ¿no? Lo que no has Claro. hablado, no has investigado. Claro, claro. Y esto en realidad te lo tendría que haber preguntado antes, pero cuando vos te surge la idea de hacer esta película, ¿él aceptó en una primera instancia? ¿Hubo alguna reticencia? ¿Cómo fue incorporar también a su entorno que nosotros no conocemos mucho y en la película se muestra su casa, se muestra su vínculo con su última pareja, con su relación con Serrat? Digo, ¿cómo fue eso también? Pues en realidad fue muy natural. De hecho, en el comienzo tengo que decir que en realidad la propuesta fue suya. Fue Ajá. él el que un día me llama y me dice, oye, Fernando, estoy pensando en irme con Benjamín Prado a discutir, escribir las canciones de mi próximo disco, que era Vinagre y Rosas, en 2009, y me extendió la invitación de acompañarles, ¿no? Me dijo, ¿quieres venir con nosotros? Y además recuerdo que dijo, con cámara, sin cámara, te vienes a dar ideas, a tirar versos, o sea, me pareció una invitación magnífica, ¿no? Que yo no podía esperar en ese momento y sobre todo muy interesante. Así que dije que sí, sin dudarlo, y me subí a ese coche, que es la segunda escena de la película, ese coche
en el que vamos los tres realmente. Él iba hablando con Benjamín Prado, van discutiendo una letra y yo voy detrás con una pequeña cámara doméstica casi grabando, ¿no? Me hacía yo cargo de todo, el sonido de la cámara y tal, hacía lo que podía, ¿no? Pero era un momento, ese fue el primer momento y la verdad es que ya lo sentí como un momento único porque al final me vi dentro de un coche, en el asiento de atrás, se habían olvidado por completo de mí, tanto Joaquín Sabina como Benjamín Prado, porque estaban en la encarnizada batalla por las palabras, ¿no? Por las rimas, por las comas, por los... Y entonces ya lo sentí como un privilegio, ¿no? Sentía que estaba como en el cubículo donde nacen las canciones, ¿no? Donde entonces me pareció que poder grabar eso para luego compartirlo con el público, amante de Joaquín o no, porque yo creo que esos momentos tienen valor indistintamente, ¿no? Aunque no sea tu artista favorito, ¿qué importa, no? Estás viendo como un artista, cómo nace una canción, ¿no? Creo que es algo valioso. Entonces, así fue el comienzo, ¿no? Y luego a partir de ahí, ya te lo explicaba antes, que en realidad fue cómodo, fue natural, ¿no? No hubo, porque no, al no haber un plan, pues no había ninguna presión, ninguna imposición, ¿no? Pero me decías, que me preguntabas, perdón, si había descubierto algo de... No. Si él aceptó y el entorno aceptó también conectar rápidamente con lo que estaban haciendo los dos. Claro, pues mira, él lo aceptó desde el primer momento, bueno, tanto que por eso te contaba que la propuesta era suya, no es que lo aceptara, es que tenía un compromiso ya conmigo, tenía que aceptarlo. Y de hecho fue así, ¿no? El siguiente rodaje fue en México y fue igual de cómodo, ¿no? Yo de hecho una cosa, para darte una pista, en México cuando llegábamos a un hotel, él a veces pedía en la recepción, pues se sacaba las dos llaves para él y sacaba una tercera llave para mí, ¿no? Y de su habitación y decía, Aranoa, puedes, me llama Aranoa, puedes entrar cuando quieras, puedes entrar, ¿sabes? Grabando de noche, de día, a cualquier hora, no tengas problema, ¿no? O sea, realmente él no puso ningún límite durante toda la grabación, al revés, ¿no? Yo he tenido una sensación de eso de que podía grabar en cualquier momento y así fue, ¿no? Y quedó lo más valioso en el documental, ¿no? Y en cuanto a su entorno, pues parecido, la verdad es que iba sucediendo de una manera accidental, o sea, yo nunca planeé tampoco rodar con Joan Manuel Serrat o rodar con su pareja o rodar con su manager o rodar... Simplemente sí tenía claro que todo el documental se articulara en torno a situaciones vivas, en las que estuvieran pasando cosas, ¿no? Que no fuera todo testimonial, sino que realmente viéramos situaciones en las que Joaquín tiene que desempeñarse, ¿no? Como músico, como persona. Y entonces en esas situaciones estaban esas personas, ¿no? O sea, muchas veces Claro. estaba Berry, a veces estaba Serrat en el concierto de Madrid. Pero para mí siempre era, o sea, y me interesaba, por supuesto, porque es gente muy importante en su vida, toda ella, ¿no? Pero siempre quise tratarlo como, pues, como algo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Es decir, no concederles un protagonismo que creo que no habría sido parte de este documental, quizá de otro, pero no de este, sino contarles Claro. como siempre a través y desde Joaquín, ¿no? Claro. ¿Y cuántas veces dijeron, bueno, hasta acá llegamos, esto viene de largo y no vamos a seguir avanzando, o no quiero de tu parte o de parte de él? ¿Hubo esas instancias también? ¿Quieres decir, no por un momento concreto, sino en el largo viaje, si en algún momento dijimos ya hay que parar esto? Claro. Sí, pues fue así. O sea, hubo en ese largo viaje de 13 años, hubo momentos largos donde nos rodamos, porque yo iba haciendo mis películas, creo que he Claro. hecho 4 en este tiempo, y él iba haciendo sus discos y sus giras, ¿no? Y yo no quería repetir ya más giras, porque ya había grabado La Mexicana, en fin, sí repetí alguna, pero yo también quería tocar distintos aspectos de su trabajo, no siempre el mismo, no enrolarme en giras infinitas. Entonces, sí hubo momentos de largos periodos donde no nos encontrábamos o no rodábamos simplemente. Y sí, en algún momento decíamos, bueno, habrá que terminar esto. Porque yo también confieso que acaricié la idea de no terminarlo nunca, ¿no? Seguir grabando, Claro. ¿sabes? Para seguir Pero, encontrándose, digamos. claro, y ya porque ya te digo, no había una obligación y ya en los últimos 3 4 años, antes de la pandemia, hice una larga conversación con él en su casa, que está en el documental de alguna forma, ¿no? Y el rodaje de Úbeda, sentía que habíamos cubierto su infancia y después de eso el accidente en el WeThink, que fue justo antes del inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, eso unido a que comenzaba la pandemia y no sabíamos cuánto tiempo iba a llevar aquello, sí hubo un momento en que yo ya pensé que ya había que terminar, ¿no? O sea, que ya teníamos suficiente material, que además la pandemia iban a ser, no sabíamos si meses o años de inactividad, y ahí fue donde ya vislumbramos un final, ¿no? Después de eso todavía pasó un tiempo, hice algunas grabaciones más con él, ¿no? Y con Leiva, cuando componen esa última canción, pero ya estaba montando a la vez, ¿no? Ya fue parte del proceso de terminación de la película, ¿no? Bueno, que nos regaló un final, nos regaló una canción y un final también. Sí. ¿Vio la película? ¿Qué devolución te hizo?
Pues yo le mostré la película en montaje, prácticamente terminada ya, y no, fue muy divertido el visionado, me hizo muy buena devolución, vamos, la que yo habría firmado. A él le gustó mucho la película, fue muy generoso. Me consta también, yo creo que él es enormemente respetuoso yo creo que con el trabajo de todo el mundo y con el mío en particular también. Lo decía antes, decía, yo no te voy a pedir que nunca que cambies nada, ¿no? Ni una palabra, o sea, y es así, porque yo creo que como artista sabe lo importante que es eso, ¿no? Para él también, entonces él aplica lo mismo, ¿no? Y de hecho fue así, pero bueno, más allá de eso, sentí que la película le gustaba mucho, que se sintió él. Me acuerdo que luego estuvimos conversando y me decía, me siento, o sea, soy yo, ¿no? Que está ahí, o sea, no hay impostura, ¿no? Me siento bien contado, dijo, ¿no? Y yo creo que es Qué así también, lindo. porque sí puedo garantizar que no hay yo no percibo impostura en ningún momento, ¿no? No hay, porque Joaquín casi nunca actúa, no te dice lo que se supone que tiene que decir o lo que cree que tú esperas que diga, sino que él va diciendo las cosas que le pasan por la cabeza y por el corazón y tú las vas recibiendo. Y yo sí siento que no hay impostura. Y él lo percibió así, ¿no? Se sintió bien retratado, bien contado. Qué lindo. Bueno, creo que ya estamos sin tiempo, pero la última tiene que ver con cómo te sentís, particularmente acá en Argentina, donde tu trabajo y el trabajo de él es muy conocido. De hecho, lo tenemos a Joaquín en este momento dando recitales, pero cómo te sentís con el estreno primero en cines y después la llegada a Star Plus, donde afortunadamente también albergaron tu última película maravillosa, El Buen Patrón. Un patrón. Pues hombre, muy feliz con las dos cosas, ¿no? O sea, me encanta la idea de que la película viaje por Latinoamérica, ¿no? Porque bueno, te iba a decir, es un lugar, una tierra muy querida para Joaquín, pero para mí también. Yo tengo grandes amigos que he viajado mucho por allí y la verdad es que para mí no sé, es un lugar muy importante también y hablo en general, algunos países en particular, claro, pero y para Joaquín pues también o más, ¿no? Lleva girando toda su vida por Latinoamérica, ¿no? Para él siempre fue un empeño y recibe mucho amor allí. Entonces, el hecho de llegar allí es muy importante para esta película, todos los que la hemos hecho. Y que llegue en salas ahora en Argentina a mí me hace muy feliz porque yo sigo haciendo las películas pensando en la pantalla grande, o sea, sean Claro. documentales o sean en todo, en los ritmos, en la emoción, Y entonces que vaya a salas me gusta mucho y creo que además es muy beneficioso porque al final creo que permite que la vea todo el mundo, tenga uno plataformas y luego también el que tenga realmente interés la va a poder ver, o sea, me parece un acto de generosidad. Y luego también es un altavoz para la película, que cuando entre en la plataforma, pues de alguna manera se habrá oído hablar más de ella, ¿no? Eso siempre es bueno. Y luego esa otra parte, pues también el hecho de que esté en Star Plus y que se pueda ver en toda Latinoamérica, en toda América, pues vamos, yo estoy muy feliz con eso, ¿no? Porque sé que en realidad todo aquel que quiera verla la va a poder ver, ¿no? Entonces creo que es fantástico que sea así. Claro que sí. Fernando, muchas gracias por tu tiempo y como siempre, felicitaciones por todo tu trabajo.